Hoy continuaremos hablando de las instalaciones de gas, pero ahora en específico vamos a hablar de las instalaciones de gas LP y todos los materiales y artefactos que tienen que ver para su instalación. Vamos a hablar de 11 temas alrededor, comenzando por el primero, que son recipientes. Los recipientes para almacenamiento, transporte, distribución y aprovechamiento de gas LP se van a dividir en 4 grupos. El grupo uno, que se enfoca a tanques almacenadores destinados a plantas de distribución y estaciones de gas para vehículos. El grupo 2, recipientes para uso doméstico, comercial e industrial. El grupo número 3, tanques para transporte de gas LP, autotanque y remolque tanque. Grupo 4, tanque para montarse en vehículos que consumen gas LP, combustibles de motor, son los que se enfocan. Ahora, la clasificación para el desarrollo de este trabajo nos vamos a enfocar nosotros en el grupo número 2, que corresponde a los recipientes domésticos, que son recipientes manuales, que son los utilizados en encendedores, lámparas, sopletes, etcétera, y los que se destinan a uso temporal en demostraciones y exclusiones. Su capacidad comercial es en kilogramos, van a ser de 4 kilogramos, de 6 y de 10. El número 2 va a ser recipientes portátiles. Son aquellos que por su forma, dimensiones y peso son fáciles de remover para su traslado y llenado de cambio. Trabajo a una alta presión regulada que va desde 2 hasta los 12 kilogramos sobre centímetro cuadrado en promedio. Es recomendable para casas residenciales y en otras instalaciones alejadas de centros urbanos. Su capacidad comercial las vamos a encontrar de 20, 30 y 45 kilogramos. Dentro de recipientes estacionarios, que es el número 3, los que son características de volumen, forma y peso y son llenados en aprovechado para el gas LP en el mismo lugar, siendo su capacidad mínimo recomendable de 300 litros. Ahora, ¿cuáles son los accesorios obligatorios en un recipiente estacionario? Una válvula de servicio con maneral fijo sin aditamiento de seguridad con indicación de máximo llenado y tubo de profundidad con deflector, que son la válvula de llenado, la válvula de vapor, una válvula de check lock o de drain, una válvula de máximo llenado y un medidor de nivel líquido. Ahora vamos a encontrar sus capacidades comerciales. Estos son para recipientes estacionarios y sus fabricantes para uso doméstico, comercial e industrial. Tal y como podemos ver en la tabla, vamos a tener 3 tipos de los fabricantes, que son Tatsa, Sitsa y Armeve. Y tenemos ahí sus capacidades en litros. Por ejemplo, para TAS encontramos 300, 500, 1000, 1500, 1950, 3200, 3700 y 5000 litros. Para Tsitsa tenemos 300, 500, 1000, 1500, 1800, 3750 y 5000. Mientras que para Armeve tenemos 250, 300, 500 y 1000 nada más. Ahora, el máximo de llenado para los recipientes estacionarios va a ser de 100 a 500 litros, que es del 87.8 al 88.9% de su llenado. Cuando son de más de 500 litros, va a ser del 92.9 al 94% para su llenado. El llenado promedio en la práctica es igual al 83.4%. Capacidad de vaporización. El conocer la capacidad de vaporización de los recipientes que almacenan gas LP es de mucha importancia. Hay que tener en cuenta que a medida que desciende el nivel de líquido de un recipiente, su capacidad de vaporización se ve disminuida proporcionalmente, ya que la superficie de gas en estado líquido en contacto con la pared interior es menor, por lo tanto hay menos transmisión de calor del medio ambiente. Cuando en un recipiente conteniendo gas LP se extrae o se pretende extraer más en estado de vapor, se puede proporcionar de acuerdo a su capacidad de vaporización. El líquido, al descender en su forma súbita, hierve a menor temperatura, ocasionando una fuerte baja esta, provocando el enfriamiento. Localización de los recipientes. En forma general y de acuerdo a lo que se establecen tanto en los reglamentos instructivos que norman las actividades relativas a la obtención, transporte, distribución y aprovechamiento ya del gas LP de los recipientes, deben localizarse sobre piso firme nivelado y en sitios en donde se tenga plena seguridad de que estarán completamente ventilados, a salvo de daño por golpes, maltrato por movimiento, etcétera. Eso va a partir para los recipientes manuales, pero tenemos los recipientes portátiles, que los vamos a dividir en dos. Primero, instalaciones domésticas. Estas deberán ubicarse en lugares en donde se disponga de las mejores condiciones de ventilación natural y se tenga el espacio suficiente que permita a los operarios hacer el cambio y el movimiento de recipientes sin necesidad de realizar operaciones peligrosas. Esto los vamos a encontrar en azoteas planas con acceso seguro mediante escaleras fijas inclinadas de 6 kilogramos y de 10 kilogramos. El número 2, que se refiere a edificios de departamentos. En edificios de departamentos, los recipientes portátiles deben ubicarse preferentemente en las azoteas, junto a muros o prétiles, estos últimos de una altura no menor a 60 centímetros para recipientes de 20 kilogramos, que al estar junto a muros
o prétiles se tiene una protección adicional a paso de personas y contra efectos sísmicos o cualquier esfuerzo mecánico que podría en peligro su posición vertical. La altura máxima del recipiente portátil de 30 kilogramos es de 7 metros y de los 45 kilogramos debe quedar en planta baja. El de 7 metros debe ser de 30 kilogramos. Ahora, el número 3. Recipientes estacionarios en instalaciones domésticas. Para eso vamos a tener dos principios. En edificios de departamentos invariablemente deben ubicarse en la azotea. Número 2. En casas unifamiliares los lugares a escoger de donde preferencia son los siguientes. Inciso A. En azoteas las cuales se tenga libre acceso por medio de escaleras fijas o permanentes de cualquier tipo. Inciso B. En patios y jardines que den a la calle con ventilación permanente y protecciones adecuadas contra esfuerzos cuando el caso así lo requiera. C. Terrazas amplias. Y por último, en azoteas inclinadas siempre y cuando el tanque quede nivelado en acceso rápido. Como podemos ver en imagen, tenemos ahí 4 tipos de tanques portátiles: uno de 10 kilogramos, uno de 20, uno de 30 y uno de 40. Esos son los ejemplos que podemos encontrarlos comercialmente y para que se den una idea de cómo son. Ahora, la separación de los recipientes. Vamos a tener tres principios. La separación entre los equipos de recipientes portátiles deben ser como mínimo de 50 centímetros, espacio que se considera suficiente para el fácil manejo y cambio de llenos por vacío. El número 2. La separación entre recipientes portátiles y estacionarios deben ser de 3 metros, excepto en los casos en los que se tengan muros divisorios que puedan reducirse dicha distancia hasta 1 metro inclusive. La separación entre recipientes estacionarios por exigencias de seguridad y así como disposiciones legales que están en vigor lo establecen, y esta está sujeta principalmente a sus capacidades expresadas en litros de agua. Tenemos hasta 5.000 litros, un mínimo de 1 metro, y más de 5.000 litros, un mínimo de 1.50 metros. Tema número 2. Tuberías. Cobre flexible, con su abreviatura CF. En instalaciones las más económicas y sencillas posibles en las que la unión de las tuberías flexibles a las conexiones respectivas y a los aparatos de consumo es por compresión, están especificadas para aparatos de consumo como lo son las estufas, los pequeños hornos, los calentadores, las planchas y algunos mecheros de quemadores, parrillas, etc. En casos especiales como planchas y algunos arreglos temporales, la flexibilidad requerida se proporciona por medio de mangueras de neopreno. Más adelante incluso hablaremos de eso. Continuando con el tema, tenemos cobre rígido tipo L, abreviado como CRL. Es permitido su uso en todo tipo de instalaciones de aprovechamiento de gas LP, exceptuado en los casos siguientes. Para eso tenemos los tres. El primero, en líneas de tuberías de llenado por estar expuestas sobre presiones que pueden alcanzar valores inclusive de hasta 17.58 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es la presión de ajuste de una válvula de seguridad en la línea de desfogue o de alivio. El número 2. En instalaciones en que permanecen expuestas a esfuerzos mecánicos sin posibilidad de una protección adecuada al aplastamiento, corte o penetración. Número 3. Cuando no puedan ser ahogadas en concreto, en patios de servicio, en pasillos, en jardines, etc., sin exponerlas a un aplastamiento por el paso continuo de personas de equipo rodante o por cargas muertas de gran peso. Ahora, el siguiente tipo tenemos un cobre rígido tipo cabre, denotado como CRK. Por su gran consistencia mecánica proporcionada por lo grueso de su pared, se recomienda utilizarla para líneas, es decir, tuberías de llenado, previendo las latas de presiones interiores que en un momento dado deben soportar, sin olvidar además que el reglamento también lo exige como requisito. Aquí tenemos las mangueras especiales de neopreno que anteriormente estábamos hablando, que es por su máxima flexibilidad. Su uso es común en la conexión final de planchas, mecheros y en instalaciones de aprovechamiento provisionales o temporales, como en puestos ambulantes o fijos, desmontables, exposiciones, etc. Tenemos otro que se llama fierro negro de cédula 80. Este se ha generalizado en las redes de distribución de gas LP a partir de grandes recipientes o de casetas de medición para abastecer unidades encendidas o casa habitacionales. Dentro de esta también tenemos la Extrupac, que es la tubería de polietileno de alta densidad. Actualmente su uso está generalizado en las redes de distribución de gas LP en unidades habitacionales. La unión de esta tubería es por termofusión a una temperatura promedio de 250 grados centígrados. Ahora, dentro del tendido, la localización y protección de la tubería, esta va a ser cuando las tuberías que conducen el gas LP queden expuestas a esfuerzos mecánicos por tránsito de personas, como es el caso de azoteas, patios de servicios o jardines, que se puedan instalar galvanizadas de cobre rígido encamisadas con galvanizadas, o bien ahogarlas de cobre rígida en concreto, pero siempre buscando la mejor solución y un mínimo de riesgo y de buen aspecto. Además, todas las tuberías deben colocarse y adosarse en forma tal que se impida su uso como apoyar el circular. Ahora, tubería de baja presión oculta. Tenemos dos tipos: las tuberías que conducen el gas LP en baja presión, es decir, hasta 27.94 kilogramos sobre centímetro cuadrado, puedan ser ocultas si son de fierro galvanizado cédula 40, de cobre rígido o superiores.
mientras que el número 2 no se considera oculta una tubería que conduce gas cuando el tramo que se utilice para atravesar muros masivos sea visible tanto en la entrada como en la salida. Ahora, tubería de servicio en alta presión regulada. Cuando por alguna razón técnica deben considerarse tuberías de alta presión regulada, es decir, más de los 97.24 gramos sobre centímetro cuadrado, se designarán tuberías de diámetro suficiente, inclusive poco sobrado de algún cálculo exacto, para proporcionar una mayor superficie de transmisión de calor del fluido y así ayudar su completa vaporización, evitando que a bajas temperaturas ambientales se transforme el gas en líquido. Pero tenemos igual 3. Se recomienda tuberías de alta presión regulada, cobre rígido tipo K o galvanizada de soldadura 40 o superiores a esta. Los diámetros comercialmente que lo vamos a encontrar, en primera tabla tenemos las longitudes y diámetros comerciales de tramos de tuberías para instalaciones de gas LP. Estos van a estar todos en pulgadas. Ahí tenemos los F, los tipos RK galvanizadas, los de fierro con cédula 40, de fierro negro con cédula al alcance y los Extrupac. Ahí podemos encontrarlo y la longitud que esta va a tener comercialmente y en cuáles las podemos encontrar. Ahí les dejamos la tabla. Ahora, en la tabla número 2, en los diámetros comerciales para instalaciones de gas LP, esto es una tabla de equivalencias de pulgadas a milímetros. Esto nos puede ayudar cuando, cuando los manejamos tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. Tema número 3. Elementos necesarios para la unión de tubería de cobre. Vamos a utilizar lija, pasta y soldadura blanda. Esto va con el tema anterior. Por ejemplo, lija. En primer lugar se usa papel o lija de lana de acero para quitar capa de óxido de la tubería de cobre, ya que al no estar completamente limpias se puede producir fuga en el ensamblado. La grasa, el aceite y hasta el agua perjudican el proceso de la soldadura y aumenta el riesgo de agujeros en la unión. Ahora vamos a utilizar la pasta para soldar. Este polvo viene mezclado con un flux, es conocido así habitualmente por el agente químico que actúa como decapante y que ayuda a la formación de una buena soldadura. Esto puede ser en base acuoso o al solvente. Y por ejemplo tenemos un ejemplo de la lija y ejemplo de la pasta, que en este caso podemos ver una marca que es Sealer. Ahora la soldadura blanda. Esta es llamada también soldadura con estaño porque consiste en la realización de uniones en las que el material de aportación tiene menor punto de fusión y en distintas características químico-físicas que el material base, realizándose la unión de soldadas sin fusión del material base y mediante la fusión del material de la aportación. Para eso en este caso vamos a utilizar dos tipos, que en este caso es la de cobre. Vamos a requerir una soldadura de tipo 50-50 o 95-5. Ahí podemos ver los ejemplos de cómo los podemos encontrar comercialmente. Tema número 4. Conexiones. Respecto a las conexiones que se utilizan en las instalaciones de gas LP, considerando además de que se trata de dar una información lo más técnica y objetiva posible, la denominación correcta de las conexiones en forma general puede desglosarse como sigue. Primero, conexiones especiales para la instalación de los aparatos de consumo. Inciso A. Cuando ambos extremos son para conectarse a tubo flexible por medio de tuercas cónicas, es costumbre llamarles conexiones flare a flare, indicando los diámetros deseados. Inciso B. Cuando un extremo es para conectarse a un tubo flexible por medio de tuercas cónicas y con el extremo opuesto a conexiones o extremos de tubos roscados, suelen conocérseles fierro a flare, indicando primero el diámetro de la conexión a tubería roscada. 2. Conexiones de latón, bronce y cobre para la unión y derivación de tuberías de cobre. Incluso tiene que ver un poco con lo del tema número 3 que vimos anteriormente, o más bien al principio. Inciso A. Reducciones bushing o reducciones campana. En ellos se indica primero el diámetro de mayor medida. Inciso B. Codos. 1. Cuando son extremos de una sola medida, basta indicar si el codo es de 45 o 90 grados y el diámetro requerido. 2. Cuando son codos reducidos, primero se indica el diámetro mayor. 3. Cuando son codos con rosca en un extremo, no se fabrican con cuerda en ambos extremos. Se les conoce como codos de cobre con rosca interior o exterior, pero también es frecuente llamárseles codos de conectores de rosca interior o de rosca exterior, según sea el caso. Inciso C. Conexiones TE. Las TE de bronce o cobre, debido a su diversidad de medidas principales en las tres bocas, se les clasifica como sigue. 1. Si las tres bocas son de la misma medida, se les pide que las TE de 3 octavos de pulgada, 1 medio de pulgada, 3 cuartos de pulgada, 1 pulgada, etc. 2. Cuando las T's deban ser con bocas de diferente medida, primero se indican las medidas de las bocas laterales, por último el de la boca del centro o central. Y número 3, las T's con rosca en una de las bocas se fabrican con las 3 bocas de la misma medida. Como consecuencia solo debe especificarse si se requieren con rosca o al centro de un lado. Del lado izquierdo podemos ver los tipos de rosca, los tipos de conexiones que podemos tener
porque va a estar de cobre, de latón, de bronce y de cobre para unión. Allá va a depender del tipo y estos van a ser acorde a nuestras necesidades que nosotros tengamos. Tema 5. Reguladores. La función de los reguladores de presión es la de proporcionar el gas en estado de vapor a tuberías de servicio al valor de la presión requerida y con un mínimo de fluctuaciones. Los reguladores se clasifican de acuerdo a la relación de las personas que reciben y entregan a su posición de instalación y también en cuanto a sus capacidades expresadas en metro cúbico sobre hora de vapor. Sus partes principales. Las partes principales de los reguladores de presión en una forma en tanto general y sin considerar detalles mínimos son los siguientes. Del lado izquierdo podrán ver una imagen en la que podemos ver las partes principales de los reguladores. Son 7. Ahí podrán ver 9, pero principalmente son 7 porque no vamos a contar tanto ni la entrada ni la salida, porque eso es por obviedad. Ahora, vamos a tener que resorte de ajuste de la presión de salida, un resorte de ajuste de la válvula de relevo de presión, el cuerpo, la ventila, la válvula de admisión, la conexión articulada y el diafragma. Ahí lo pueden notar cómo es dentro del regulador y las partes que en esta la componen ahí diagramado. Continuando con el tema, comportamiento del gas en estado de vapor. La presión del gas en estado de vapor a la entrada de los reguladores es muy variable, de acuerdo al tipo de servicio, los factores de demanda y principalmente a las estaciones del año. En invierno, la presión de vapor en el interior de los recipientes, consecuentemente a la entrada de los reguladores, oscila entre el 1 y 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado en promedio, como consecuencia de la reducida temperatura ambiente y lo que ocasiona una sobrepresión mínima con respecto a la atmosférica. Cuando hace mucho calor, es decir, en verano, la presión del vapor en el interior de los recipientes y a la entrada de los reguladores alcanza valores promedio de 12 a los 14 kilogramos sobre centímetro cuadrado como consecuencia de la alta temperatura que rodea el recipiente y que da como resultado sobrepresiones de consideración. Comercialmente se dispone de 3 tipos de reguladores de acuerdo estrictamente al vapor de sus presiones de entrada y salida. Primero, reguladores de aparato. Son los de fábrica. Ya vienen integrados a los aparatos para abastecer y calibrados a la presión de trabajos de estos. Reguladores de alta presión. En instalaciones de mediana o mucha importancia en cuanto al número de características de los aparatos de consumo, son los que reciben el gas en estado de vapor directamente de los recipientes estacionarios, con demasiadas fluctuaciones y con valores de presión promedio de 1 a 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado en invierno y de 12 a 14 kilogramos por centímetro cuadrado en verano, entregando a las tuberías de servicio de alta presión regulada de 0.70 a 1.50 kilogramos por centímetro cuadrado, respectivamente para servicios regulados a 2 etapas o a valores específicos de alta presión para servicios con quemadores especiales, tal y como lo vimos en anteriores cuando explicamos lo del invierno y del verano, de las estaciones del año. Reguladores de baja presión. Aquellos que reciben el gas en estado de vapor directamente de los recipientes con las fluctuaciones de los valores de presión antes anotados, entregándolos a autoridades de servicio a baja presión con un valor promedio de 27.94 gramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, esto de la segunda etapa. La segunda etapa quiere decir que se evitan las variaciones notables en la presión recibida por las regulaciones de la segunda etapa, obteniéndose una presión uniforme en las tuberías de servicio, consecuentemente un óptimo funcionamiento de los quemadores. Estas son algunas de las ventajas. Otra de las ventajas es que reducen considerablemente los diámetros de las tuberías de servicio y con ello los costos de materiales y de mano de obra, principalmente de grandes instalaciones de tipo habitacional, comercial, industrial, etc. Presión de los quemadores. Los quemadores tipo doméstico destinados a operar con gas LP son diseñados para alcanzar su máxima eficiencia cuando la presión del gas es de 27.24 gramos sobre centímetro cuadrado. Estos mismos quemadores de tipo doméstico pero destinados a operar con gas natural deben trabajar a una presión de 18 gramos sobre centímetro cuadrado. Si tanto el gas LP como el natural se suministran a presiones menores a los valores anotados, se provocan pérdidas adicionales de calor en la eficiencia de los quemadores por flamas débiles de color notablemente amarillento. Eso lo podemos comprobar dentro de las estufas de nuestra casa. Ahora vamos a encontrar medidas comerciales. En la primera tabla tenemos selección de reguladores de alta presión primarios o de primera etapa. Ahí podemos encontrar marcas como CMS, la Fisher y Rego, los modelos de los mismos, la presión de salida, la capacidad de metro cúbico por hora, los diámetros tanto de entrada o salida. Estos van a depender acorde a los usos que nosotros queramos. Ahora, en la segunda tabla, que es la del medio, selección de reguladores de baja presión primarios o de etapa única. Tenemos de marcas CMS, Fisher, Presimex, Rego, Rockwell, Presimex de precisión y Varo. Igual van a manejar distintos modelos. Tenemos la presión de salida que tienen, prácticamente es la misma, que es de 24.24 gramos por centímetro cuadrado.
la capacidad en metro cúbico sobre hora y los diámetros totales de salida. Esto se va a elegir acorde a nuestras necesidades que queramos hacer. Y por último, la tercera tabla es la selección de reguladores de baja presión secundarios o para segunda etapa. Tenemos marcas como CMS, Fisher, Rego y Rockwell. Igual los modelos de las mismas marcas, la presión de salida que esta va a ser de 27.24 gramos sobre centímetro cuadrado, la capacidad de metro cúbico sobre hora y los diámetros tanto de entrada y salida igual se va a adaptar a los términos y condiciones que nosotros queramos y para el uso que nosotros le vayamos a dar. Tema número 6. Medidores volumétricos de vapor. Los medidores volumétricos de vapor en instalaciones de aprovechamiento de gas LP son instalados en servicios múltiples abastecidos generalmente por un solo recipiente estacionario. Continuando con el tema 6, su ubicación y conexión está sujeta a tan diversas condiciones que resumiendo se pueden quedar como las de más relevancia que son las siguientes que vamos a dar, que son 4. 1. Se deben localizar agrupados en sitios ventilados y de libre y seguro acceso, como azoteas en el caso de edificios de departamentos, de manera de que la forma de lecturas puede efectuarse sin dificultad. 2. Para servicios múltiples de tipo público como son las áreas de comidas en mercados y similares, los medidores pueden ser instalados de forma individual en cada local. 3. En todos los casos siempre deben ser precedidos de una válvula de control con orejas para candado. Para el caso necesario eliminar servicios temporalmente de forma individual por fugas, cambio de aparatos, por falta de pago, etc. 4. Se debe instalar una tuerca de unión por el lado secundario del medidor para facilitar el retiro de los mismos por el cambio o reparación. Ahí podemos poner un ejemplo de un medidor volumétrico de vapor. Tema 7. Localización de aparatos de consumo. Todo equipo de consumo de gas debe localizar de tal forma que se tenga fácil acceso al mismo y a sus válvulas de control y cuidar que las corrientes de aire no apaguen los pilotos o los quemadores. Toda esta información va a estar dada por una normativa que se basa dentro de las NOM. Eso es para las instalaciones de gas y aprovechamiento de gas LP. Los equipos de consumo instalados dentro de recintos o cuartos cerrados se deben ubicar en sitios que dispongan de una ventilación adecuada, tanto en la parte inferior como en la superior de la construcción que dé directamente al exterior, patio o ducto de ventilación. Los calentadores instalados en recámaras o dormitorios deben de contar con un sistema que permita desalojar al exterior los gases productivos de la combustión. Para los equipos de consumo de uso comercial e industrial que se instalen en recintos cerrados como los nichos, los cuartos de máquina, cocinas industriales, entre otros, se debe instalar una chimenea con tiro directo inducido o forzado hasta el exterior para desalojar los gases producto de la combustión y proveer medios adecuados que permitan la entrada permanente del aire exterior. Esto es para los términos del tema 7, pero incluso podemos tomar en cuenta las anteriores definiciones y explicaciones que estuvimos dando alrededor de los temas, pues también tiene que ver eso en la localización de los aparatos de consumo, así como también vimos para los recipientes, entre otras cosas. Van a seguir las mismas características, pero dentro de las normativas legales. Tema 8. Válvulas y llaves. Válvulas para recipientes portátiles. Estas son válvulas de paso de operación manual que sirven para llenado de recipientes con gas LP, es decir, el butano, y para suministrarlo a las tuberías de servicio de instalaciones de aprovechamiento, diseñada y construida con este tipo de recipientes. Son fabricadas previendo que deben soportar grandes cantidades y constantes esfuerzos mecánicos por vibraciones en las operaciones de llenado, transporte y cambios de llenos por vacíos de forma violenta o brusca. Estas válvulas traen consigo interconstruida una válvula de seguridad para proteger a los recipientes en caso de sobreprotectores interiores peligrosos, el diámetro de la cuerda exterior en la base de las válvulas de servicio para insertarse de vidrio en los recipientes es de 19.1 milímetros. Pictel. Se le llama al tramo de espiral rizo de tubo de cobre flexible que tiene en sus extremos los medios necesarios para conectarse en un extremo del pictel que se conecta a la válvula del servicio, punta y tuerca pol, y al otro extremo, tuerca estándar, a un lado del regulador. Llaves de paso. Las llaves de paso, también conocidas como llaves de corte con manual de cierre de manual, son las que se instalan antes de cada uno de los aparatos de consumo para el control de servicio de forma individual. Válvulas de servicio para recipientes estacionarios. Las válvulas de servicio para recipientes estacionarios se fabrican bajo las tres características siguientes. 1. Con válvula de seguridad interconstruida. 2. Con válvula de máximo llenado. Y 3. Con la seguridad y la del máximo llenado de una misma, calibradas para descargar un mismo valor sobre presión. Por reglamento, este tipo de válvulas deben abrir automáticamente a una presión manométrica comprendida entre el 88 y el 100% de la presión máxima promedio del recipiente, que es de 14 kilogramos por centímetro cuadrado, considerando una temperatura ambiente de 44 grados centígrados. Las válvulas de seguridad en los recipientes para gas LP pueden operar, abrir por una gran diversidad de reguladores.
Por ejemplo, por un sobrellenado, cuando por error llegara a llenarse por un tipo de gas que no corresponda, cuando en un incendio la presión interna se eleva demasiado por estar expuesto al recipiente a altas temperaturas, y cuando por olvidar en el primer llenado la maniobra purgar al recipiente. Ahora, podemos ahí ver un tipo de válvula que es tipo arrocello modelo 300. Ahí podemos ver sus partes como sus acotaciones que están en milímetros de las medidas que tiene internamente. Ahí lo podemos ver numerado que son 6, que es el tornillo volante, el vástago, el estropero, el arrocello y el portavástago. Las otras imágenes corresponden a unas llaves. Eso ya va a depender de acuerdo a los tipos de uso. Tenemos válvula de control. Para un servicio de control simultáneo de dos o más aparatos de consumo localizados cerca entre sí en instalaciones comerciales e industriales, se les clasifica como válvulas de cierre general de acción manual y se les ubica en lugares seguros y de fácil acceso. En construcciones habitacionales, que son los edificios de departamentos, se les instala antecediendo al regulador de segunda etapa instalado antes del cabezal, que es el manifold, que es de donde se alimenta todos y cada uno de los medidores para controlar individualmente los de consumo. Ahora, por último, la llave de cuadro de orejas. Son las que necesariamente deben instalarse en el tramo de tubería que alimenta cada medidor para cortar el paso de gas por fallas en la tubería de servicio en cualquier aparato de consumo o por falta de pago en las compañías administradoras del combustible. Tema 9. Línea de llenado. La línea de llenado sirve para abastecer de gas LP a los recipientes estacionarios cuando por su ubicación no se puede hacer directamente por medio de la manguera de autotanque. Materiales. En la línea de llenado por norma y tratado de obtener el máximo de seguridad, la tubería debe ser de cobre rígido tipo K, es decir, CRK o superior, las válvulas de globo especiales para el gas en estado líquido y para una presión de trabajo de hasta 28 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De acuerdo y con estricto apego a las normas de instalaciones de aprovechamiento para gas LP tipo doméstico y comercial, la línea de llenado está sujeta a las condiciones siguientes. 1. Tendido y localización. Debe instalarse adosada por el exterior de las construcciones y ser visible en todo su recorrido. Salvo que se la aísle apropiadamente, deben quedarse separadas como mínimo 20 centímetros de tuberías que alojen en su interior conductores eléctricos de tuberías para uso industrial que conduzcan fluidos corrosivos. No cruzar por ambientes corrosivos o de alta temperatura, explosivos, etc. La boca de toma se sitúa al exterior a una altura mínima de 2.50 metros sobre el nivel de la banqueta y a una distancia de 3 metros como mínimo de cualquier flama, chispa o de cualquier otra fuente de ignición. Se procura hacer el tendido de la tubería de la línea de llenado por las fachadas. Si esto no fuera posible, se haría por paredes laterales que no sean de colindancia. La instalación de tubería de retorno de vapor será optativa a juicio de la unidad de verificación. 2. Puede eliminarse la línea de llenado en los casos siguientes. Cuando el recipiente estacionario por abastecer esté ubicado en un lugar cercano o de acceso directo para el autotanque. B. Si el recipiente estacionario no está en un lugar de acceso directo para el autotanque, que se puede llegar a aquel con una manguera sin necesidad de añadir tramos, además de que la manguera quede visible en su total longitud siempre que todo el tendido de la manguera se haga a la intemperie y sin pasar por recintos cerrados. Y por último, que estando el recipiente en la azotea se cumplan las condiciones siguientes. Primero, que la azotea no esté a una altura superior a los 7 metros con respecto al nivel de la banqueta. 2. Que el sitio de la ubicación del recipiente sea accesible, pero no alejado del paño frontal de la construcción no más de 10 metros. Que el paso de la manguera esté libre de obstáculos y que de existir cables de alta tensión de anuncios eléctricos, flamas de cualquier naturaleza, etc., la distancia a la que se ubiquen los recipientes elimine la posibilidad de riesgo anormal. Y por último, que el tendido de la manguera desde el autotanque hasta la fachada de la construcción se haga libremente sobre el piso. Ahora, dentro de los materiales para línea de llenado existen varios arreglos, pero para esto vamos a tener la línea de llenado de un arreglo número 1. Ahora, podemos notar que ahí está el recipiente estacionario, la tubería tipo CRK con diámetro de 19.1 milímetros y tenemos ahí todos los materiales que se ocuparon. Pero ¿cuáles son estos materiales? Tenemos la válvula doble check y ahí todo listado como acoplador ACME D19, una válvula de globo, niple galvanizado, codo conector, un TQR del centro, unas válvulas de relevo, una punta por contuerco, una red B galvanizada, codo conector de coco de cobre, conector Q, codo galvanizado, válvula doble. Todo esto con las delimitaciones y las cantidades de diámetro necesarias con sus medidas respectivas y la presión que este puede soportar. Línea de retorno. Importancia. La línea tubería de retorno de vapor al realizar el llenado de los recipientes estacionarios instalada generalmente en los de gran capacidad expresadas en litros y localizados considerable a una altura de distancia con respecto a la toma de la línea desde la tubería de llenado, sirve para desalojar el vapor con reducido poder calorífico que lo diferencia de la densidad que se acumula en la parte alta de los recipientes prácticamente vacíos.
Para efectos exclusivamente de servicios o a un recipiente estacionario se le considera técnicamente vacío cuando el nivel de líquido alcanza solamente el 20% de llenado, ya que la forma característica de este tipo de recipientes, la superficie de evaporación es mínima y obviamente no era suficiente para suministrar la cantidad de vapor en metro cúbico sobre hora para que la fue calculado de acuerdo al número de aparatos por abastecer simultáneamente. Ahora, recomendación para eliminación de la línea de retorno. No es necesario instalar la línea de retorno de vapor cuando se trata de recipientes estacionarios de capacidad reducida y como consecuencia el llenado se realiza en un lapso de tiempo lo suficientemente corto que no se dé la oportunidad al líquido de absorber tanto el calor como lo tomaría estando en reposo. Por lo tanto, la elevación de presión por un leve aumento de la temperatura no afecta ni el tiempo de llenado ni el funcionamiento de los aparatos. Del lado izquierdo podemos ver una línea de retorno que sería un arreglo 1. Aquí tenemos que tener dos arreglos. Del lado izquierdo tenemos el arreglo 1 y del lado derecho tenemos el arreglo número 2. Pero enfocándonos en el arreglo 1, tenemos ahí las partes del recipiente estacionario como podemos ver. Ahí para ese material, para esos materiales, para esa línea de llenado del arreglo 1 tenemos en tener 9, que es el acoplador ACME de un diámetro de 12.7 milímetros, una válvula de globo de vapor, un IP galvanizado de cobre corrida, un codo conector, un codo de cobre, un conector de cobre exterior, un codo galvanizado, una válvula combinada de no retroceso y exceso de flujo y una válvula de retorno de vapor. Mientras que para el arreglo número 2 tenemos ahí 9 partes igual. Tenemos un acoplador ACME, un codo conector, un conector de cobre, una válvula de globo de vapor, un codo de cobre, un niple galvanizado, un codo galvanizado, una válvula combinada de no retroceso y exceso de flujo y una válvula de retorno, todo con las especificaciones que esta debe tener. Esto para que lo podamos entender mucho mejor. Por último, tema 11. Pruebas de hermeticidad. Las pruebas de hermeticidad, también conocida como prueba de recepción de baja presión, puede ser realizada con aire, dióxido de carbono, es decir, el CO2, inclusive en el mismo gas utilizar, pero jamás utilizar oxígeno porque como es un buen carburante, sus residuos mezclados con el gas formarían mezclas explosivas. Es pertinente hacer hincapié que cuando se trate de tuberías que van a trabajar a alta presión regulada, es mejor y recomendable inclusive realizar la prueba de hermeticidad con aire, por el peligro que representaría cualquier fuga. La prueba para baja presión, la prueba de hermeticidad en tuberías que van a trabajar a baja presión, es decir, tuberías de servicio, deben realizarse de acuerdo a las recomendaciones siguientes. Inciso A. Una primera prueba antes de conectar los aparatos de consumo a una presión manométrica de 0.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado durante un tiempo mínimo de 10 minutos. Esta prueba puede ser realizada inclusive con aire a presión contenido en los recipientes. Si la presión obtenida es la requerida, inciso B, debe realizarse una segunda prueba con los aparatos de consumo ya conectados a una presión manométrica de 28 gramos sobre centímetro cuadrado, que es la de trabajo, también durante un tiempo de 10 minutos. Para una prueba de alta presión regulada, en tuberías que van a trabajar con alta presión, la prueba de hermeticidad debe ser realizada a una presión manométrica no menor a 2 veces la presión de trabajo y durante un periodo mínimo de 24 horas. La práctica ha adoptado el valor de la presión manométrica de la prueba de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado durante 24 horas con el fin de que al abarcarse todo el día y toda la noche se sostenga dicha presión considerando los cambios de temperatura. Ahí podemos ver un diagrama de una línea de desfogue y de una línea de llenado, tal y como lo podemos ver. Incluso ahí están las partes que lo componen, que en este caso son 8. El primero, que es la válvula de llenado, el 2, la válvula de globo para líquidos, el 3, el codo de cobre, el 4, la tubería CRK, el 5, el T de cobre, y el 6, el manómetro, el 7, el conector de cobre y 8, el acoplador. Ahí como lo podemos ver en el siguiente diagrama. Ahora, ¿cuáles van a ser las recomendaciones para las pruebas de hermeticidad? Son dos. La primera, una vez realizadas las pruebas de hermeticidad, ya sea de aire, gas LP, dióxido de carbono, etc., deben purgarse todas las tuberías antes de ponerlas en servicio. Y número 2, la unidad de verificación informará a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de la prueba de hermeticidad por escrito, el cual debe contener la firma del constructor, dueño o usuario con las especificaciones completas de presiones, tiempos y resultados obtenidos, adjuntando el triplicado del documento, la solicitud de autorización de uso y funcionamiento. Esto es papeleo y normativa legal. Y esto sería todo lo de los temas para las instalaciones de gas LP que se necesitarían para estos. Gracias.